Vamos a entrar a la palabra de Dios allá en Deuteronomios capítulo 1. Ahora en la semana pasada estuve en casa de mi mamá. Mi mamá está muy delicada de salud. De hecho, mi esposa me decía, nos vamos a ir mañana. Le dije, no sé si nos vayamos toda la próxima semana. Y estaremos esperando en Dios, no sabemos qué va a pasar. Pero por la mañana en el celular, en oscuro, leyendo, el Señor me dio esta palabra. Yo estoy leyendo Juan, pero dije, bueno, voy a leer Deuteronomio. Y en el capítulo 1 pude encontrar palabra que Dios habló a mi corazón a través de ella, llamó mi atención. Y creo que el Señor puso en mi corazón que yo les compartiera esta palabra. Me dio una enseñanza, me dio una palabra que yo quiero compartir con ustedes. Pero sobre todo allá en el versículo 34 y 35, de ahí voy a tomar el título de mi sermón. Dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró, diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y yo le he titulado a mi sermón así: una mala generación. Una mala generación. Escuchen bien, hermanos, sin duda alguna, cuando escuchamos hablar de una mala generación, rápidamente se nos viene a la mente que secuestradores, sicarios, violadores, asesinos, Sodoma, Gomorra, Nínive, en las tierras que iban a conquistar estos hombres. ¿Sí o no? Cuando pensamos en mala generación. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué me llamó la atención? Cuando el Señor llama a esta generación mala, ¿saben de quién estaba hablando? Del pueblo de Israel. Es como que el Señor estuviera hablando de una mala congregación, refiriéndose a ustedes. ¿Por qué el Señor dijo: esta mala generación no verá la tierra prometida? ¿Por qué el Señor les llama mala generación? ¿Cuál generación? A esos hombres y mujeres que había sacado de la tierra de Egipto. El Señor los lleva al desierto y están ahí 40 años, y el Señor llama a esta generación mala. Y hay ciertas características por las cuales el Señor llama mala a esta generación. Y se darán cuenta que los llama malos no por ser asesinos, no por ser idólatras, no por ser secuestradores, no por ser nada de eso. Los llama mala generación por otras características que ante los ojos de Dios era algo que a Dios le causaba indignación, que a Dios lo hacía enojar. Mira el versículo 24 como dice: y oyó Jehová la voz, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó. ¿Cuáles palabras? El pueblo de Israel, hermanos, si nosotros vemos desde el versículo 1 de Deuteronomio, pero hablando del versículo 6, dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles y en el Negueb, y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y del Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mira, yo os he entregado la tierra. Entrad, poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que la daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevar. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en el monte. Y sigue hablando, dándoles indicación de que pasaran a una tierra, que el Señor les había dado una tierra prometida, y les está dando la indicación que era tiempo de pasar. Pero estos hombres dejaron de creer en Dios, y dice el pasaje que cuando el Señor oyó estas palabras se enojó con ellos. ¿Cuáles palabras? Las encontramos en el versículo 26. Sin embargo,
Sin embargo, dice, no quisiste subir antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en las manos de los amorreos, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Cuando el Señor les había entregado una tierra, cuando el Señor les había prometido una tierra prometida, estos hombres, dice la palabra, que empezaron a murmurar contra Dios. Por eso el Señor dice, y se enojó cuando oyó estas palabras. Entonces decía, ¿por qué es una mala generación? Primeramente porque era una generación desobediente. Dice el versículo, no quisiste, ¿qué cosa? Versículo 26. Sin embargo, no quisiste, ¿qué? Hermano, cuando dice no quisiste, ¿a qué se está refiriendo? A que se rebelaron contra algo. Cuando dice no quisiste, es que habían recibido una indicación, es que habían recibido una orden, y ellos se rebelaron contra tal orden y no quisieron. Hermanos, y esto ante los ojos de Dios es reprobado. Y una generación que es desobediente ante Dios es una generación mala. Dice el pasaje, no quisiste. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos recibido de parte de Dios un mandato, una ley, una ordenanza, y simple y sencillamente yo digo, no quiero? ¿Qué dijo el pueblo? No quiso. El pasaje dice, sin embargo, no quisiste subir. Ese es un acto de desobediencia. Nosotros, hermanos, si no tenemos cuidado, caeremos en esa generación de un pueblo desobediente. Tenemos que aprender a confiar y creer en Dios. Había razones por las cuales este pueblo no quiso subir, no quiso entrar a la tierra que el Señor les había dado, pero no era justificable porque Dios les había dado una promesa. Dios, por medio de Moisés, habló al pueblo dándoles orden e indicaciones de tomar la tierra que les había prometido, e incluso ya se las había dado, solo era cuestión de que la poseyeran. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Alguien déle lectura? Si están conmigo en Deuteronomio 1. ¿Ya era de ellos la tierra? Sí, la tierra ya era de ellos. El pasaje es claro cuando dice, mira, yo os he entregado la tierra. Todavía no la poseían, pero tenía que ver con ¿qué? Con fe. Cuando nosotros no tenemos fe, Dios puede darnos una promesa, pero esa promesa jamás se hará una realidad en tu vida hasta que tú no la creas y la tomes como tuya. El Señor ya les había dado la promesa, ¿sí o no? Le dijo, ya les di la tierra, dice el pasaje, y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Yo os he entregado la tierra, entrad y ¿qué? Yo ya se las di, solamente ustedes tienen que entrar y poseerla. Pero no quisieron, fueron desobedientes, sintieron miedo por algo que había en esa tierra, pero dudaron de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios nos ha prometido algo, cuando Dios nos ha dado algo y nosotros desobedecemos, en muchas ocasiones es porque no le creemos a Dios, es porque dudamos de Dios, es porque no confiamos en Dios.
Estos hombres no quisieron subir cuando ya Dios les había dado la tierra, a lo que el pueblo hizo enojar a Dios a causa de su desobediencia. El pueblo hizo enojar a Dios a causa de su desobediencia. Entonces, primero, era una generación desobediente. Segundo, era una generación rebelde. Dice la palabra, allí el versículo 26. Antes fuisteis ¿qué? Rebeldes. Antes fuisteis rebeldes, dice el pasaje, al mandato ¿de quién? Es lo que les decía hace rato, cuando dijo no quisiste ir, estaban desobedeciendo ¿a qué? A una orden. Y aquí el pasaje está diciendo, fuiste rebelde porque no obedeciste al mandato de Jehová tu Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros recibimos de parte de Dios un mandato y oímos la voz de Dios hablando a nuestro corazón, nos inquieta, nos redarguye, pero como es algo que va en contra de mis emociones, en contra de lo que yo quiero? Por ahí un dicho que dice, ni hago como que la Virgen me habla. Y como que no, es Dios que te está hablando, no le saques la vuelta. Mentira si tú dices que Dios nunca te ha hablado. Hay gente que dice, ¿cómo Dios te habla? No es una voz audible, pero la verdad es que Dios lo pone en tu corazón, te hace sentir, te redarguye, y es algo con lo cual no puedes y no descansarás hasta que obedezcas o hasta que el Señor te llame a cuentas. Dice el pasaje, fuiste rebelde al mandato de Jehová. La rebeldía tiene que ver con la valentía de querer hacer valer tus propios pensamientos, tu propia opinión por encima de la realidad que te rodea. La rebeldía tiene que ver con con la valentía de querer hacer valer mis propios pensamientos, mis propias ideas. Es que yo le voy a hacer así, amigo. Mira, por favor, escucha, hazle así. No, yo le voy a hacer como yo digo. A mí nadie me va a decir lo que yo quiero. Entonces entra en un estado de rebeldía. Se rebela contra el mandato, contra la voz de Dios. Y dice la palabra que el pueblo de Israel, este pueblo que el Señor había sacado de la tierra de Egipto, se rebeló contra Dios. Y dice que era un pueblo rebelde. De hecho, en Números encontramos que dice el Señor, ¿hasta cuándo me hará enojar este pueblo rebelde? Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Números capítulo 14 versículo 11. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo necio, rebelde? Aún con todas las señales que Dios les había mostrado en cuanto a su poder y en su cuidado, el pueblo seguía dudando de él. El pueblo fue rebelde, dudaba de lo que Dios podía hacer. El versículo 31, 32 y 33 dice, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a sus hijos, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no quisiste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde había de acampar con fuego de noche, para mostrar el camino por donde anduvieses, y con nube de día. Aún con todo esto dice, fuiste rebelde, no me creíste, no quisiste obedecerme. Hermanos, nosotros estamos igual que el pueblo. Aún cuando Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, la verdad es que nosotros tenemos actitudes rebeldes con Dios. Y Dios pudiese decirnos, aun cuando levanté a tu hijo que estaba a punto de morir, aun cuando hice esto en tu vida, aun cuando te salvé, aún sigues dudando y sigues queriendo vivir en tu propia rebeldía. Creían más en las amenazas de los moradores de la tierra que poseerían, y en las amenazas que su propio miedo les hacía ver. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros creemos más en el miedo que en las promesas de Dios?
la verdad. ¿Sí o no? Creemos tanto en las amenazas del enemigo, creemos tanto en las mentiras del enemigo, creemos tanto en nuestro propio miedo, que se nos van de nuestra vista las promesas de Dios. ¿Sí o no? Decimos, hermanos, confiar y creer en Dios, pero a la hora de la hora no se nota esa fe. Mira lo que dice Números en el versículo 14, versículo 9. Números 14, 9 dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. ¿Qué cosa? No los temáis. El pueblo, hermanos, tenía miedo. Dice en el versículo, en el capítulo 13 aquí de Número, en el versículo 30, dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿como qué? Como langostas. ¿Cómo se veían ellos ante estos hombres? Hermanos, ¿cómo nos vemos nosotros hoy en día ante el COVID-19? Nosotros somos el virus. Parece que nosotros somos la bacteria, y que el virus es el gigante que está. No debería de ser así, pero la verdad es que nosotros, hay cristianos que ven al virus más grande que a Dios, que el virus se ha vuelto más grande que su fe, que ante el virus ellos se ven como una bacteria. ¿Cómo se veían estos hombres? Como langostas. Así se veían. Pero Josué y Caleb, ellos dijeron: los vamos a tragar como a pan. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Cómo veía todo el pueblo a Goliat? Como un gigante que los aplastaba. ¿Cómo lo veía David? Como un pobre incircunciso, que por qué se burlaba de los escuadrones de Jehová. Hermano, mucho tiene que ver con nuestra perspectiva de ver las cosas. David, hermanos, no veía a Goliat como un gigante. David vio a Goliat como cualquier otro hombre que no podía estar ofendiendo a Dios. Todos los demás temblaban, David no. Y él dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Estos hombres, hermanos, dice la palabra que fueron rebeldes. Se rebelaron contra el mandato de Dios porque tenían miedo a lo que había en aquella tierra. ¿Por qué más ser una generación rebelde? Dice el versículo 28. Y murmuraron en vuestras tiendas, dice el pasaje. Dudaron del amor de Dios. Mira, dice: murmurasteis diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Dudaron del amor de Dios. Hermanos, ¿tú dudas del amor de Dios? ¿Sabes cuándo dudamos del amor de Dios? Cuando el miedo nos abraza. Ahí empieza a entrar la duda de si Dios verdaderamente nos ama tanto como para librarnos de tal situación. Dudamos si el amor de Dios es tan grande como para que me alcance para poder ser librado de esta situación. Solamente pensando en el amor de una madre, en el amor de un padre, ¿qué no está dispuesto a hacer por su hijo? El amor de un padre es tan grande que le alcanza para dar su vida por su hijo, ¿sí o no? Conozco a un hombre que él dijo:
fue secuestrado su hijo, él dijo, yo doy mi vida por él. Dijo, eso hace el amor. Ahora, el amor de Dios, hermanos, cubre cualquier cosa. Pero a veces nosotros dudamos, ¿qué tan grande es el amor de Dios como para que pueda librarme de esta situación? Murmuraste diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Dudaron del amor de Dios, dice el versículo 27, y murmuraron en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Ellos creían que Dios los aborrecía. Hermanos, quizás alguno de nosotros alguna vez hemos dicho, ¿por qué Dios me ha olvidado? Si o no hemos dicho, ¿por qué Dios permite por qué Dios me tiene en esta situación, en esta condición? El pueblo empezó a dudar si verdaderamente Dios los amaba por la situación en la que se encontraban. El pueblo comenzó a hablar mal de Dios entre ellos mismos. Murmurar, hermanos, ¿qué es murmurar? Murmurar es hablar mal de alguien. ¿Ya viste? Qué ridículo se ve. ¿Ya viste? Qué mal se combina. ¿Ya viste qué feo se viste? ¿Ya viste? Sí, no. Eso es murmurar. Murmurar tiene que ver con hablar mal de alguien. El pueblo, dice la palabra, que empezó a murmurar ¿contra quién? Lo peor del caso es murmurar contra Dios. Una murmuración tiene que ver con... Pero ese murmurar Dios lo escucha. Hermanos, ante Dios, contra Dios no se puede murmurar. Y el pueblo, dice la palabra, comenzasteis a murmurar. ¿Por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos, para destruirnos. Para eso nos sacó el Señor. Empezaron a decir unos con otros. Empezaron a murmurar del Señor. El pueblo empezó a dudar del amor de Dios. En estos tiempos que vivimos, ¿has dudado del amor de Dios? Quizás con tu mente digas que no, pero con tus acciones dices todo lo contrario. No, yo no tengo miedo, soy precavido. No, yo tengo... Sí, hermanos, la prudencia y estas cosas tienen que ser parte de nuestra vida. Pero el amor de Dios sobrepasa todas las cosas. El pueblo empezó a dudar y dijo, el Señor nos trajo para matarnos. El Señor nos trajo para entregarnos a esta generación. Empezaron a dudar, a murmurar contra Dios. Acusaban a Dios de aborrecerlos, de haberlos sacado y entregarlos a una tierra, a otros pueblos. Dudaban del amor de Dios. Cuarto, fueron controlados por el miedo. Mira cómo dice el versículo 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han, ¿qué cosa? ¿A quién? Fíjate cómo lo dice el pasaje, hermanos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado, ¿qué cosa? Si el hermano Ángel no tiene miedo, pero si le siento a un miedoso al lado de él, se lo va a pegar. De verdad no es chiste. Apártate de los miedosos, te van a contagiar. El miedo se contagia. Cuando inició esta situación del COVID, ¿tú tenías miedo? Cada vez te empezaron a meter más miedo. ¿Recuerdan cuando empezó esto? Que en El Salvador quemaban a la gente en las calles y les echaban cal y los cuerpos ¿Recuerdan esto? ¿Sí o no vieron estas imágenes en televisión? Mentiras. Pero sí o no crearon miedo. Yo fui a Lázaro. Hay varios hermanos que trabajan en el hospital y le dije a un hermano, ¿cómo está el seguro? Me dijo, normal, hermano. Le dije, no hay... No, dijo. Bueno, pero no tantos enfermos en Lázaro, arriba de 1000. Y el seguro no se hace. No, dice. O sea, si hay enfermos, pero así como que no haya y que se queden afuera. Le dije, ¿por qué en otros países? Y según México está peor que otros países. ¿Y por qué no estamos así? ¿O alguien ha visto gente muriéndose en las calles, echándole cal, quemándolos en la calle?
Pero el miedo, hermano, a muchos nos encerró en la casa. Muchos no asomábamos quizá ni la nariz de casa. Algunos quizás sí se enfermaron y con justa razón, pero otros ni enfermos. ¿Sabe de qué algunos nos enfermamos? De miedo. El miedo, hermanos, bíblicamente el miedo mata. Científicamente el miedo baja el 50% las defensas del ser humano. Eso hace el miedo. Científicamente se ha comprobado que el miedo hace que el hombre baje un 50% sus defensas. El miedo mata a la gente. En este pasaje, hermanos, podemos encontrar que dice la palabra: nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. ¿Cuáles hermanos? ¿Cuáles hermanos? Los que encontramos el número capítulo 13, en el versículo 12, mira cómo lo dice. Para los que no conocen un poco la historia, enviaron a 12 espías, a 12 hombres a la tierra prometida para que trajeran razón. Y dice la palabra que 10 hombres dijeron lo siguiente. Versículo Números capítulo 13. Versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dice que traían unas uvas en unos racimos de uvas en palos. Mas el pueblo que habita en aquella tierra ahí viene el problema, es gente fuerte. Y las ciudades amuralladas y grandes, fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negued y en el oeste el Jebuseo y el Amorreo, etc. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, porque ¿qué estaban haciendo? Metiendo miedo. Y Caleb le dijo: cállense ya. Y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con ellos dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿De quién? De la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra en donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. Ahorita yo estaba viendo llegué a casa de un hermano, estaban viendo Blancanieves el cazador, ¿cómo se llama? Una película, y hay el bosque tenebroso, y es un bosque donde los árboles se tragan a la gente, donde los pantanos se tragan y todo. Y ellos dijeron: no, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos a su parecer como langostas. ¿Qué hizo el pueblo cuando escuchó todo esto? Versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, y lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae a esta tierra para que mura? Y bueno, empezaron a quejarse. ¿Qué hicieron estos 10 hombres con el pueblo? Los llenaron de miedo. Y gritaron, ¿y qué? Y se pusieron a llorar. ¿De qué lloraban, hermanos? De miedo. Porque todavía no estaban en la tierra prometida todavía. Todavía no estaban los gigantes siguiéndolos. Estaban en paz. Pero estos hombres se encargaron ¿de qué? De meterles miedo. Hermanos,
los noticieros, la televisión, las redes sociales, ¿saben qué han hecho? Meterles miedo. Y te vas a morir. Y no, y esto. Y una cosa, ¿sí o no? ¿O estoy mintiendo? ¿O solo a mí me llegan esas noticias? ¿Y cómo está el pueblo? Como el pueblo de Israel, llorando de miedo. Eso hizo el pueblo, hermano. Pero ¿saben qué hizo el Señor con esos 10? El hermano Ángel sí sabe. El Señor los eliminó. Murieron esos 10. Por eso el Señor dijo: esta generación mala no entrará a la tierra. Si estos miedosos no entran a la tierra, ¿qué crees que van a hacer? Dice el Señor: van a contaminar a todo el pueblo. Necesito sacar a toda esa gente, a esa generación mala. Tengo que eliminarla. Y el Señor los cargó 40 años en el desierto, hasta que esa generación, ¿qué pasó con ellos? Murieron todos. ¿Sabe quién entraron a la tierra prometida? Los hijos. Todos los niños que salieron de Egipto son los que entraron a la tierra prometida, excepto Caleb. Caleb y Josué. Pero dice el pasaje: excepto Caleb, que entró a la tierra prometida. De ahí, de esa generación, ninguno entró. El Señor se encargó de dejarlos a todos en el desierto, porque era una generación que mala, era rebelde, era una generación desobediente, era una generación que dudaba del amor de Dios. Cuarto, era una generación miedosa, tenía el miedo. El problema del miedo o de la gente miedosa es que contagia a los que están cerca, y al rato ya no solo son unos pocos, sino que es todo un pueblo, toda un municipio, todo un estado, toda una nación. Ahora toda la tierra está llena de miedo. ¿Quién se encargó de meter miedo? Los demás arriba. Si encerramos a la gente en sus casas, y hay un plan macabélico detrás de todo esto. Detrás de todo esto, ¿sabes quién está? Chucky. Los niños así atentos. Edgar está leyendo y dije: yo Chucky puse así. Es cierto, Edgar, tú sigue leyendo. Pero detrás de todo esto está el enemigo. Mira, veamos. Dice: nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron estos hombres? Ahí en el versículo 28. Primeramente, el pueblo es mayor y más alto que nosotros. Para empezar. Y tercero, viven ahí los gigantes. Estos hombres, hermanos, se encargaron de llenar de miedo el corazón de los demás. Ellos se encargaron y le dijeron: no, esa tierra es pueblo mayor y más alto que nosotros. Mira, miden como 4 metros. No, ni para empezar. Dice mi papá que cuando él estaba chico, una vez dice, estaba un amigo sentado en Cluquillas. Dice que un tío le dijo: ¿te peleas con él? Y te voy a dar tanto. Y él le dijo: sí. Cuando se paró y lo vi, dije yo: no. Dice: pues yo no vi, se paró y un hombre, una garrocha, pero estaba ahí en Cluquilla, yo no veía cómo estaba. Pero dice el pasaje: los hombres dijeron: no, es tierra. Segundo, las ciudades están grandes y amuralladas hasta el cielo. ¿Cuándo vamos a poder conquistar a una ciudad? ¿Cómo conquistaron Jericó? Las murallas se cayeron. Solamente le dieron 7 vueltas y gritaron y sonaron las trompetas. Y las murallas, ¿quién las derribó? Dios. ¿Cuál fue la función del pueblo? Ser obediente. Hermanos, el problema es que nosotros somos desobedientes. Por eso el poder de Dios muchas veces no se hace una realidad en tu vida. Si el pueblo hubiese sido desobediente, cuando hablamos de Jericó, las murallas no caen. El pueblo, el Señor le dijo: denle 7 vueltas, todos los días una vuelta, y el séptimo día denle 7 vueltas, griten y las murallas se van a caer. Algunos han dicho: ¿has escuchado semejante tontería? Ya me viera yo tanto. ¿Sí o no hay gente así? Que le dice de repente a alguien, le dice: mira, confía en Dios, ora a Dios. Y le dice: ya me viera yo ahí, por favor, Señor. Pero
los que tenemos fe y creemos hacemos eso, y sí o no, y las murallas se caen. Y el corazón del hombre es transformado y Dios arrasa con todo. Otros no creen en el poder de la oración. Nosotros creemos en las promesas de Dios. Por eso estamos aquí, confiando que Dios es fiel, que Dios es bueno y que Dios guarda nuestra vida. Y luego dice, y viven ahí los hijos de Anac. Hermanos, este Anac es famoso en el Antiguo Testamento, te lo vas a encontrar muchas veces. Ahí están los hijos de Anac. ¿Quién no conocía a los hijos de Anac? Los hijos de Anac eran gigantes que medían como 4 metros, como Goliat. ¿Quién se enfrentaba a ellos? Nadie. Pero dice la palabra que Josué y Caleb dijeron, entremos y los vamos a tragar como a pan, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Hermanos, este virus no es más fuerte que Dios. Por favor, sácatelo de la cabeza. Dios es más grande que todo esto. Dios va por encima de todo esto. Que tenemos que pues, nos ponemos una sillita separado, pero yo no confío en eso. Yo confío en Dios. Hacemos lo que nos pide, lo hacemos, pero no tenemos que dejar que nuestra fe sea pisoteada, que nuestra confianza en Dios sea arrebatada, que nuestra esperanza en Dios sea quitada de nosotros. Tenemos que confiar y creer que Dios es bueno. Y termino. Dios hace algo. Dios erradica el mal del pueblo. Dice el versículo 34 y 35, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta ¿qué cosa? Mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿Qué hizo el Señor con esta generación? Se encargó personalmente de que ninguno entrara a la tierra prometida. Ninguno de estos, dice el Señor, no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que les había de dar. No la van a ver, porque es una generación mala, desobediente, rebelde, falta de fe, miedosa. No verá esta generación esta tierra. Y el Señor se encargó y ninguno de esa tierra entró a la tierra prometida. Dice el versículo 36, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él verá y a él le daré la tierra que pisó y sus hijos, porque ha seguido ¿qué cosa? Fielmente. ¿Por qué se la daba? ¿Por qué iba a entrar a la tierra? Porque siguió fielmente a Jehová. Y el número da otra característica de Josué. El Números capítulo 14, versículo 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Cuál era el espíritu de los 10? Un espíritu de miedo. Pero ¿cuál era el espíritu de Caleb? Caleb dijo, entremos, los tragaremos. ¿Cómo que no? Sí podemos. Dios está con nosotros. Dice el pasaje, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y Caleb le creyó a Jehová. Por eso dice la palabra que el Señor bendijo a Caleb, dijo, por cuanto había en él otro espíritu, y decidió ir en pos, escuchen bien, decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué más promesa quieres con esta? Mira cómo dice el pasaje. Las características de Caleb: por cuanto había un espíritu en él. Segundo, porque decidió ir en pos de mí, porque había un espíritu diferente. Porque decidió, hermanos, esto tiene que ver con decisión.
Tercero, su descendencia tendrá posesión de esa tierra. Tú, hermano, puedes bendecir a tu descendencia, pero ¿sabes qué? Necesitas ir en pos de Dios. Necesitas creer en Dios. Necesitas confiar en Dios. Y tu descendencia será bendita y será de bendición. Tú bendices a tu generación cuando tú decides ser de bendición para los tuyos. Hay gente aquí que está cosechando lo que sembró su padre, lo que sembraron sus abuelos. Pero ¿sabes gracias a qué? A que sus abuelos y sus padres un día tomaron una decisión y dijeron: mi descendencia será bendita, y hasta la fecha son gente bendita. Porque su padre decidió ser bendito y él dijo: mi generación va a ser bendita. Y la generación de Caleb fue bendita y heredó la tierra que Jehová les prometió. Porque Caleb, dice la palabra, tenía un espíritu diferente a lo de los otros. Aquellos tenían un espíritu de miedo y el Señor se encargó de erradicarlos de la tierra. Pero Caleb permaneció, porque Caleb creyó en Dios, porque Caleb confió en Dios. Es tiempo, hermanos, es tiempo de volver a confiar en Dios más que nunca. Es tiempo de volver a confiar en Dios, de no temer, ni tener miedo a las circunstancias que nos rodean, más de lo que debemos de temer, sino confiar en Dios, que Él va delante de nosotros, peleando por nosotros, y que como el Padre al Hijo siempre nos guardará. Hermanos, el miedo fue puesto por Dios en nuestros corazones, pero el temor, pero cuando el miedo se vuelve abrasador, cuando se convierte en terror, cuando se convierte en algo que va más allá de lo que el Señor ha puesto en nosotros, eso ya no viene de Dios. Mire, por ejemplo, una persona llega a una calle y va a cruzarla y hace esto. ¿Por qué hace eso? Porque tiene miedo que lo atropelle un carro. Pero no es un miedo que no lo deja cruzar la calle, cruza la calle. Pero cuando el hombre tiene nombre y no lo saquen de la casa, eso ya es cuando el miedo se apodera de él. Hay gente que no sale de casa, le tiene el miedo a todo. O sea, yo tengo miedo de salir por la inseguridad, sí, pero no un miedo que no me saque de mi casa. Sí salgo de mi casa. Que tengo miedo de ir a visitar a un hermano que se enfermó a las 2 de la mañana, sí, pero sí voy a visitarlo. A esa hora de la madrugada voy en mi carrito y espejeando pero el miedo no me deja en mi casa, porque confío que Dios está conmigo y que Dios guarda mi salida y mi entrada. Mi confianza en Dios es el miedo. Y tenemos, hermanos, que aprender a confiar en Dios. Y termino con el versículo 29 al 31 y dice: entonces os dije, no temáis, ni tengan miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él pelea por nosotros, conforme a todas las cosas que hizo por nosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová, tu Dios, te ha traído como trae el hombre a su hijo. El Señor dice, tú has visto que el Señor te ha traído como que, como el hombre trae a su hijo. O sea, ¿cómo trae el hombre a su hijo? De la mano, con cuidado, lo protege. 32. Y aún con esto no creíste en Jehová nuestro Dios. Es tiempo, hermanos. Es tiempo de volver a confiar en Dios. Si esta situación, hermanos, que hoy en día nos rodea, nos ha robado un poco de confianza, nos ha robado un poco de fe, nos ha robado esa seguridad que teníamos en Dios, es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de renovar fuerzas. Es tiempo de volver a Dios y decirle: Señor, mi vida está segura en ti. Mi vida está en tus manos. Y este virus no la arrebatará si no es tu voluntad.
porque mi vida te pertenece y es tuya. Y no permitiré que el miedo me siga atrapando y me siga congelando. Decidiré salir adelante, caminar y vencer, creyendo que Dios está conmigo, que Dios es fiel. Es tiempo, hermanos, más que nunca, es tiempo de volver a Dios y confiar en Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios en este momento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creo que tenemos mucho por qué agradecer. Tenemos mucho por qué darle gracias a Dios. Quizás hemos escuchado de gente que ha muerto, pero Dios está aquí. Pero Dios te ha guardado. Dios ha guardado a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos. Dios ha sido fiel. Es tiempo de decirle: Dios, gracias por tu presencia. Y mueve nuestras fuerzas. Y que aparte de nuestras vidas todo temor, toda angustia, toda preocupación, toda ansiedad, que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Padre, hoy te damos gracias. Gracias te damos, Dios, por tu presencia entre nosotros. Te alabamos y te adoramos, bendito Dios. Te exaltamos porque sin duda alguna podemos darnos cuenta que tu poder se perfecciona en la debilidad. Porque sin duda alguna podemos darnos cuenta que entre más oscuro, Señor, tu luz brilla más y más. Y en estos tiempos, Padre, te damos gracias porque nos dejaste ver de una manera que antes jamás, Señor, podríamos verte, porque te manifestaste, porque pudimos, Señor, conocerte de una manera que jamás te hubiésemos conocido si no hubiese sido por los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Dios, porque en medio de todo tú has sido fiel. Hoy, Padre, quiero pedirte que bendigas a tu iglesia, que levantes a tu iglesia en poder y en victoria, que apartes, Dios, todo miedo, que hoy en el nombre de Jesús, todo corazón, Señor, que se encuentra atado, que se encuentra controlado por el miedo, que hoy toda ligadura, Padre, sea rota en tu nombre. Y que haya victoria, Señor, sobre la vida de mis hermanos. Que haya descanso, que haya paz. Oh Jehová de los ejércitos, solo tú eres grande, solo tú eres fiel. Perdona nuestra desobediencia, perdona nuestra rebeldía, perdona, Señor, nuestra duda, Señor, en cuanto a tu amor. Perdona, Padre, nuestro miedo, Señor, que nos aparta de ti, que nos hace dudar de ti. Renueva nuestras fuerzas y quita de nosotros, Señor, todas estas cosas y haznos confiar en ti, creer en ti, caminar en fe en tu nombre en medio de estos tiempos. Gloria sea tu nombre, Dios. Gracias te damos, bendito, soberano Señor, Rey del cielo y de la tierra. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración ahora. Y gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. No puedo decirles salúdense, abrácense, porque está prohibido. La de rojo sí puede abrazarme y besarme, pero la salida, hermanos, esa puerta ya está cerrada. La salida es por el pasillo. Que Dios les bendiga. Me dio mucho gusto verles y nos vemos aquí el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Gracias por haber venido.